Dice así la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oremos. Padre, gracias por tu infinito amor y tu inmensa misericordia. Gracias también por tu palabra. Rogamos que tú nos hables a través de ella y que tú edifiques cada una de nuestras vidas. Permite que esta pueda ser una iglesia siempre bíblica, una iglesia que se caracterice por practicar la verdad, por vivir la verdad, Señor, por anunciar la verdad. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablar de este pasaje y aunque no podemos, es un pasaje bien rico, tiene muchas cosas, pero vamos a tratar de ver algunas ideas que van a ser de bien para nosotros como iglesia. Le he puesto por título a este mensaje, Edificando la Iglesia. Edificando la Iglesia. La semana pasada el pastor Joel en su sermón nos recordaba la necesidad de comprender qué es realmente la iglesia. Tal vez no seamos totalmente conscientes de los peligros que acechan a la iglesia de hoy, porque no podemos decir que hay una persecución abierta o que aquí la gente esté muriendo por el evangelio, pero sí nuestros principios de fe están bajo ataque. Nuestra influencia está restringida, nuestra voz está siendo silenciada, nuestros hijos están siendo adoctrinados en contra de Dios, de la iglesia y de nosotros mismos. Nuestros cultos han sido condicionados y en algunos lugares como en Cuba, más de un año sin poder reunirse y algunos han optado por la clandestinidad. Pastores censurados y presos, sermones prohibidos, libros retirados del mercado y por si fuera poco los embates de afuera, seamos conscientes de la desesperanza que ha opacado a muchos en el pueblo de Dios que han terminado temiendo a un virus más que al Dios del universo, desestimando las palabras de Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Preguntamos, ¿qué tenemos? Divisiones, frialdad, apatía, desconocimiento y la superficialidad que hace más fértil el terreno para que los oportunistas usen el nombre de la iglesia para robar e enriquecerse. Eso es lo que nosotros vemos en el panorama de hoy.
Hay también en esto personas que están en la iglesia y sin embargo tienen una idea distorsionada de la iglesia, conciben la iglesia como si fuera un club al cual pertenecer. Piensan que con asistir allí ya todo está hecho. La iglesia realmente no es eso. La iglesia no es eso. La iglesia es un organismo vivo al cual nosotros pertenecemos y en el cual nosotros debemos desarrollar nuestra vida para la misma vez compartirla con otros, haciéndonos bien los unos a los otros. Nosotros somos una iglesia local donde cada miembro debe estar comprometido con el bien de todo el cuerpo. Y créanme, no estamos vacunados contra esta epidemia espiritual que azota a la iglesia contemporánea, pero estamos avisados y no estamos desarmados para esta batalla. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En medio de este panorama de prueba, ¿qué debemos hacer nosotros como iglesia local? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia local? Los días de Pablo no fueron mejores y sus palabras se aplican con la misma eficacia. Dice Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia como cuerpo debe crecer de forma natural hacia arriba y hacia afuera. Es decir, vertical y horizontal. A veces la iglesia de hoy está enfocada en crecer de manera horizontal. Pero la iglesia primero tiene que crecer de manera vertical. Es decir, en nuestra relación con Dios, pensando en nosotros como miembros de la iglesia, de forma particular, cada uno de nosotros necesitamos crecer en nuestra relación con Dios. Que esa relación con Dios cada día pueda estar más firme, más fuerte. Porque si todos nosotros tenemos una relación con Dios saludable, entonces nosotros podemos decir y afirmar que tenemos una iglesia fuerte. Entonces nosotros podemos decir que podemos hacer frente a las cuestiones que el mundo nos plantea hoy en día. Pero es necesario que nuestra relación sea una relación vertical, saludable, fuerte con Dios. Y entonces en manera horizontal, cuando pensamos horizontalmente, nosotros pensamos siempre en evangelizar, pensamos en ganar a otros, y eso está bien, eso también es bíblico, y de esa manera debemos crecer. Pero hay un punto más que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, y que hoy yo quiero que podamos pensar en ese punto también. Y ese punto se trata de los unos a los otros. Nosotros debemos crecer de forma horizontal con relación a nuestros hermanos en la fe, a nuestro compañerismo, a nuestro amor. Es decir, que nosotros no podemos vivir ajenos a la iglesia, no podemos vivir ajenos a nuestros hermanos que profesan nuestra misma fe y que son parte de esta iglesia local. Nosotros tenemos que estar también al tanto de esos hermanos. A veces vivimos como entes independientes totalmente y no queremos que nadie tenga que ser con nuestras vidas. No queremos que nadie se meta con nosotros, que nadie investigue sobre nosotros, que nadie sepa de nosotros ni dónde vivimos. Queremos ser independientes. Venimos, estamos aquí, oímos todo maravilloso, gloria a Dios, aleluya, y salimos por esa puerta y ya. Yo no sé más nada. Ni quiero saber nada, ni me gusta que me estén atrás de mí preguntando. Pero eso no es un concepto claro ni correcto acerca de lo que es la iglesia. Nosotros somos llamados por la palabra de Dios a conocernos mutuamente, a amarnos los unos a los otros, a ayudarnos, a apoyarnos, a orar los unos por los otros, a saber quiénes somos.
¿Y cómo podemos interactuar? ¿Cómo podemos llorar juntos? ¿Cómo podemos gozarnos también? Esa es la iglesia. Y en ese sentido necesitamos crecer. Eso es algo que la iglesia contemporánea ha perdido de vista. Y es algo a lo que nosotros estamos llamados a mirar. Pero para esto es necesario, en primer lugar, preservar la unidad. Dice el verso 3 de Efesios 4, dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nosotros somos llamados a guardar la unidad del Espíritu. Se requiere que la iglesia pueda permanecer unida. Dios nos llama para que nosotros seamos conscientes de eso. Sigue diciendo, y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice la unidad de la fe. Nosotros estamos llamados a creer todos una misma cosa. Nosotros estamos llamados todos a creer las mismas verdades que Dios ha revelado en su palabra, si es que somos parte de esta iglesia local. Nosotros no podemos creer otras cosas. Nosotros no podemos tergiversar las Escrituras y empezar a introducir enseñanzas erróneas, doctrinas extrañas, porque ¿qué haría eso? Fragmentaría la iglesia, acabaría con la unidad de la iglesia. Nosotros estamos llamados a buscar en todo tiempo la unidad. El enemigo de la iglesia sabe bien la eficacia de dividirla. Satanás sabe eso. Y Jesús dijo, si un reino está dividido contra sí mismo no puede permanecer, y no podemos ignorar que el propósito del maligno es claro: divide y vencerás. Eso quiere Satanás, acabar con la iglesia, dividir la iglesia. Jesús oró por la unión de los creyentes porque él sabía bien que esto sería un asunto vital. Ahí en Juan 17 nosotros podemos encontrar eso. Léalo después cuando usted llegue a su hogar. Lea Juan 17 completo y va a ver qué maravilloso. El Señor no estaba preocupado por las apariencias. El concepto de unidad de Cristo tenía que ver con su unión con el Padre. Esto incluía las palabras y las obras. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora, la expectativa de Jesús para con los creyentes no era cualquier tipo de unidad. Dice ese pasaje, dice, para que sean perfectos en unidad. Es decir, que no estamos hablando de una unidad aparente. Porque a veces nosotros podemos tener eso. Y tú dices, no, todo marcha bien. Pero es algo así nada más. Es la fachada. Es la fachada, es lo que estamos mostrando. Pero realmente no hay unidad. No debe ser así, hermanos, en el cuerpo de Cristo. Dice este pasaje de Juan 17, 23, que Jesús quiere que sus hijos, sus discípulos, estén permanentemente unidos, que tengan una verdadera unidad. Y no solo esto, no quiere solo que estén bien unidos, como la unidad que Él tiene con el Padre, porque esa es la idea que Jesús trae, que así como Él y el Padre están unidos, que esa unidad pueda existir también entre los creyentes y Él. Sino que también revela el propósito de la unidad. Y dice así: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has
amado. Es decir que la idea es que cuando el mundo vea que nosotros estamos verdaderamente unidos, que hay verdadera unidad entre nosotros, eso va a hacer que el mundo vea algo totalmente diferente. Y van a buscar de Dios, dice, para que el mundo conozca entonces que tú me enviaste. El mundo va a conocer que esa unidad es lograda por Dios, es lograda únicamente por Cristo. Jesús es la mejor lección de unidad que nosotros podemos encontrar. La unidad de Cristo con el Padre es muestra del carácter del Señor. Sí, esta unidad de Cristo con el Padre nos muestra el carácter del Señor. En Filipenses capítulo 2 nos invita a participar del mismo sentir que tuvo en Cristo. Y cualquiera pudiera pensar, bueno, eso era Cristo, no tiene nada que ver conmigo. Pero ¿sabe usted que no? No es así. Sí tiene que ver contigo, porque mira lo que dice el pasaje: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Es decir, que hay un llamado a que haya en nosotros ese sentir, ese deseo que hubo en Cristo. Leo el texto, dice, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, de la misma naturaleza de Dios, pero abandonó allí aquel lugar de gloria, siendo el Dios mismo. Y vino a morir, vino a vivir, a sufrir aquí entre pecadores. Pero lo hizo para rescatar a un pueblo para sí. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se hizo un siervo, hecho semejante a los hombres. Tomó la condición de hombre. Se humilló a sí mismo. Siendo Dios, se humilló a sí mismo. Nosotros que no somos Dios, pero que muchas veces se nos sube el orgullo para la cabeza y nos creemos superiores a los demás. No nos gusta humillarnos, pero dice que el hecho de Jesús venir a este mundo y tomar forma de hombre para morir allí en la cruz y llevar el pecado, dice que eso se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz, la muerte más terrible. La muerte más terrible. Este es el carácter del siervo sufriente. Por eso no es de extrañarse que Pablo comienza este capítulo apelando al carácter de los creyentes para asegurar la unidad. Dice, para que andéis, os ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Os ruego. Que andéis como es digno. Pablo les pide allí, si mis palabras tienen algún valor para ustedes, por favor, anden de una manera digna, según el llamamiento que ustedes han recibido. Según la obra que les ha rescatado, que ha sido una obra grandiosa, entonces en conformidad con esa obra, ustedes también deben vivir de una manera totalmente diferente. La unidad de la iglesia como cuerpo es el resultado de la unidad de cada creyente con Cristo. Si nosotros podemos estar unidos como cuerpo, también debemos saber esto. Es el resultado de la unidad de cada creyente con Cristo. Miren, Jesús lo dijo. Separado de mí, nada podéis hacer. Nosotros sin Cristo no somos nada. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener bien claro en nuestras mentes. No somos nada, no podemos nada, no queremos nada espiritual. Así que separados de Él nosotros no podemos nada. Si hay unidad es porque nosotros estamos anclados a Cristo. Estamos viviendo en dependencia de Cristo. Hay una unidad que es lograda por la obra de Cristo. Esa unidad nunca tiene problema, siempre está ahí.
Porque nosotros, si hemos sido redimidos, estamos anclados a Cristo, estamos en Cristo. Y somos parte de esa unidad, porque somos su pueblo. Que Él nos rescató con su sacrificio, nos rescató con su sangre. Y esa unidad está ahí. Pero hay una unidad de la cual nosotros somos responsables y la cual nosotros tenemos que procurar. Y esa unidad tiene que ver con nosotros, de los unos a los otros. Pero si estamos bien con Dios y estamos en buena relación con Dios, entonces yo puedo relacionarme también de una mejor manera con ustedes. Aun cuando podamos tener roce, aun cuando seamos diferentes, porque nadie aquí es igual. Todos tenemos educación diferente, carácter diferente, temperamentos diferentes, y puede haber roces. Pero ¿sabe lo que dice Jesús? O lo que dice las Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que cuando el amor de Dios está en nuestras vidas y nosotros estamos creciendo en ese amor por la relación que tenemos con Él, yo puedo perdonarte y tú puedes perdonarme. Puede haber verdadero perdón. Verdadero perdón, no perdón aparente, verdadero perdón puede haber porque estamos en Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que dejar de vivir la vida cristiana a nuestra manera y empezar a vivir la vida cristiana a la manera de Dios, como Dios enseña en su palabra. Tenemos que empezar a prestar atención a lo que Dios enseña en las Escrituras, para que la unidad entre nosotros pueda ser cada vez mejor. Para que el amor en nosotros se pueda manifestar de una manera mejor y mayor. Para que otros allá afuera que no creen puedan mirar y puedan decir, esa gente verdaderamente se ama. Oye, fulano está enfermo y han pasado 120 personas por ahí y no son familia de él. Son de la iglesia. Él es religioso, es de la iglesia, es de los reformados. Qué bueno es que podamos pensar en el hermano. La Biblia dice llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Nosotros estamos llamados a hacer eso. Pero la iglesia ha perdido eso. A veces hay hermanos que se están gozando y hay otros que se entristecen. Que están bravos porque a este hermano las cosas le han ido bien. Eso no es de Dios. Eso es pecaminoso y tú necesitas arrepentirte de esa actitud. Porque lo que yo estoy llamado a hacer es a gozarme porque a ti las cosas te están yendo bien y Dios te ha permitido salir bien. Y porque a mí no me están yendo las cosas así. Dios tiene otros planes para conmigo. Ya llegará el momento. Pero Dios quiere enseñarme, moldearme a mí de otra manera y quiere tratar contigo de esa forma. Si alguien prospera, porque dice la Biblia, esa persona tiene que tener claro, si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Porque esa persona, aunque todo vaya bien, también tiene que tener presente las enseñanzas de Dios. No quiere decir que porque ya él ha tenido cierta prosperidad, ahora puede olvidarse de Dios. No. Tiene también que seguir cultivando su relación horizontal. Para que esa riqueza o ese trabajo o no sé, o esos estudios, eso bueno que ha llegado a tu vida pueda ser encauzado de una forma correcta, que honre y glorifique el nombre de Dios. Y yo en medio de mi situación de la misma manera, rogando a Dios para que también yo pueda glorificarle en la situación en que esté. Y Él me sacará de ahí en el momento que Él entienda pertinente. Así que la unidad de la iglesia como cuerpo es el resultado de la unidad de cada creyente con Cristo. Estamos unidos porque tenemos un mismo Dios y Padre. Fíjese lo que nos hace pensar que nosotros estamos unidos. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Padre. Y eso es un elemento esencial para nosotros estar unidos. Tenemos un mismo Salvador. Por tanto, hemos entrado en esta gracia por el mismo sacrificio. Somos parte de esta familia porque nos une la misma sangre.
Somos hermanos. ¿Y cómo vamos a estar enemistados? ¿Cómo vamos a estar peleados? No, hermano. Entre nosotros no puede ser así. A través del tiempo yo he tratado con personas creyentes que no quieren perdonarse. No, debemos ir por encima de eso. Eso está bien para los que no conocen al Señor. Mira, nunca vamos a perdonar a nadie más de lo que ya Dios nos ha perdonado a nosotros. Por mucho que alguien peque contra mí, las mayores ofensas, jamás yo lo voy a poder perdonar a esa persona por su maldad hacia mí, como ya Dios me perdonó a mí. Jamás. Porque lo que Dios me ha perdonado a mí es infinito. Y lo que Dios te ha perdonado a ti es infinito. Entonces, no vamos a poder hacerlo. Así que, mirando así, hagamos caso a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y preservemos la unidad. Busquemos el perdonarnos los unos a los otros, sabiendo que somos parte del mismo sacrificio. En el mismo sacrificio hemos sido incluidos, hemos sido redimidos, hemos sido puestos en paz con Dios por ese sacrificio. Por tanto, debemos estar en paz con nuestros hermanos. Estamos bajo la misma autoridad. Él está sobre todos. Dice Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos. De todos. Dios está sobre todos. Nosotros el viernes en el culto de oración decíamos que Dios es inmanente y Dios es trascendente. Inmanente quiere decir que Dios se relaciona con su creación. Dios está en su creación. Él no es la creación, Él la creó. Pero Él se relaciona con su creación, no la ha abandonado. Pero trascendente quiere decir que Él está más allá de su creación. Bueno, estamos bajo la misma autoridad. Él está sobre todos. Él está sobre toda la creación, pero está sobre nosotros. Él es la autoridad máxima de la iglesia. Él es la autoridad máxima de mi vida. Y debe ser la autoridad máxima de tu vida. Por tanto, nosotros debemos mirar a su palabra y obedecer lo que Él nos enseña. Nuestra voluntad, nuestros deseos deben ser relegados a un lado. El mismo Dios y Padre es por todo, dice nuestro texto, por todos. Es decir, que el mismo Dios es por todo. Cuando tú tengas un encontronazo con un hermano, no te olvides que el mismo afecto que Dios tiene por ti, lo tiene para con Él. El mismo amor que Dios tiene para contigo, lo tienes para con esa persona con que tú tuviste el problema. Así que acuérdate del Padre que tienen. Tienen el mismo Padre. Por tanto, es mejor perdonarse y estar en paz. Hermano, en la iglesia nos es común el mismo Padre, el mismo Salvador y el mismo Consolador. Nos es común a todos los creyentes, a los verdaderos creyentes. El mismo Dios y Padre está en todos. Deberíamos considerar a los demás hermanos en la fe como que también el Espíritu de Dios mora en ellos. A veces nos creemos superiores. A veces nos creemos más espirituales que otros. O de mayor conocimiento que otros. Aquí todos podemos aprender de todos. Independientemente de que haya hermanos muy preparados, reconocemos eso. Pero aún los hermanos preparados pueden aprender de los menos preparados. En mi vida y en mi experiencia sirviendo al Señor, yo he aprendido eso. Yo he aprendido de campesinos que no saben leer ni escribir y me han dado tremendas lecciones en la vida. Tienen mucha experiencia y saben mucho. Y de su materia, que es el campo, no hay quien le ponga un pie adelante. Yo soy un ignorante con relación a ellos en ese campo. Así que de esas personas tú puedes aprender. De todos nosotros podemos aprender. Nunca diga, no, yo de esta persona no puedo aprender nada. Ni de esta tampoco. De este sí, porque este estudió en Harvard. Olvídate de eso, este sí puedo aprender. A lo mejor de ese es que menos puedes aprender. No podemos valorar a los hermanos así. Podemos aprender de todos. De todos. Si es un hermano instruido, perfecto. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por personas así. Y que sean humildes. De esas personas podemos aprender. Bien. Lo que nos hace daño a nosotros es cuando el orgullo colma nuestras vidas y nos creemos que sabemos más que nadie y que por eso entonces para acercarse a nosotros
casi que hay que rendirnos adoración y pleitesía para nosotros poder relacionarnos. No, en la iglesia de Dios no es así. En la iglesia de Dios no es así. Dios nos manda a ser humildes y a relacionarnos los unos con los otros, a amarnos los unos a los otros. Seguir la verdad tiene un alto precio. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Estamos llamados a seguir la verdad. A seguir la verdad y a seguir la verdad en amor. ¿Sabe usted? La verdad hoy es vilipendiada. La verdad es vilipendiada. La verdad es tergiversada. La verdad ahora dicen que es relativa. Y cuando es relativa, entonces le digo yo, no hay verdad. Porque lo que es verdad para ti, no es verdad para el otro. Y lo que es verdad para el otro, no es verdad para ti. Se arma un reguero. Que tú no sabes entonces qué cosa es la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos en nuestro mundo hoy. Ese es un problema real en el mundo. El asunto de que la verdad es relativa. La verdad de Dios es absoluta. Es definitiva. No cambia. Y en esa verdad nosotros tenemos que estar anclados. Y esa es la verdad que Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Nosotros tenemos que seguir la verdad de Dios, hermano, en todo tiempo. Aunque haya falsos maestros, aunque haya falsos profesantes que digan que son seguidores de Cristo, nosotros estamos llamados, no a seguirlos a ellos, sino a seguir la verdad que está en las Escrituras. Esa es la verdad por la cual nosotros tenemos que ir adelante. Nosotros tenemos que dejar el infantilismo. No podemos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros no podemos ir detrás de esos maestros. Nosotros tenemos que madurar en Cristo y ser capaces de discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que es conforme a la palabra y qué no es conforme con la palabra. Déjeme decirle que esos maestros inventados, esos herejes que hay por ahí que dicen que son pastores y que son apóstoles, pero que no son conformes a las Escrituras aunque andan con ellas. Pero sabemos que lo que hacen es tergiversarla, torcerla, porque no enseñan, como dice la Biblia, no enseñan rectamente la palabra de Dios. Esos maestros nosotros tenemos que ser capaces de reconocerlo. Pero si usted es un niño en Cristo, es decir, usted ha creído nada más y no quiere conocer la palabra, no estudia la palabra, no se congrega, como decía el pastor el domingo pasado, hablando de la necesidad de congregarnos en cada reunión de la iglesia, de asistir, porque es para honrar y glorificar a Dios, pero a la misma vez para nosotros ser edificados, ser alimentados, crecer en el conocimiento de Cristo. Si usted no hace eso, esa gente lo enredan y le dicen, y por aquí y por allá, y usted dice, es verdad, míralo, ya está. Yo hasta ahora estaba confundido. Se deja engañar y no es capaz de hacerle frente. Cuando estamos llamados a no dejarnos confundir. Miren, los pastores están, dice este pasaje, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Así que cuando Joel se para aquí cada domingo a predicar la palabra o dar un estudio, hermano, él lo hace con dedicación y con esmero. Y lo hace también para que usted sea edificado, para que usted crezca en el conocimiento de Cristo y usted conozca las Escrituras, pero a la misma vez para que usted viva esas Escrituras, usted la viva, porque dice que está para equiparnos, para prepararnos para la obra del ministerio. Es decir, que hay un ministerio que nosotros tenemos también, aparte de que nosotros podamos decir que Él es el ministro ordenado, Él es el pastor, es un ministro, un servidor, nosotros también somos, en el sentido de que tenemos un ministerio que realizar, cada uno de nosotros. Y ese ministerio es los unos a los otros. Haciéndonos bien los unos a los otros
Pero si usted no se llena de la palabra de Dios, entonces usted no puede responder de la manera necesaria. Usted no puede actuar de la manera correcta. Es un error llenarse de conocimiento y conocimiento, porque ese es otro extremo. Hay quienes se llenan de conocimiento y saben más de la Biblia que cualquier otro. Pero es nada más, y mira, es conocimiento aquí nada más. Más nada. No practican, no viven el conocimiento. Es solo un intelectualismo. Eso no es bueno, es un error. Hay que aprender de Dios, pero vivir también en consecuencia con cada una de las cosas que nosotros vamos aprendiendo. Así que debemos seguir la verdad en amor. Y esto tiene un alto precio porque se trata de Él, que es la cabeza. La verdad se trata de Cristo. Y Él es la cabeza, Él es el guía supremo de la iglesia. Él es la autoridad que está sobre la iglesia. Él es que nosotros debemos seguir. Porque preservar la unidad de la fe equivale a preservar la unidad doctrinal. Estamos cuidando la doctrina. No puede haber unidad sin doctrina. A algunos no les gusta hablar de doctrina. Cuando tú le hablas de doctrina, se dice, nomás, la doctrina divide. La doctrina divide. La buena doctrina no divide. Si tú te divides porque tú eres el que está encontrado con la doctrina que está en la palabra de Dios, y tú necesitas entonces revisar lo que tú estás creyendo y ver si es verdaderamente conforme a las Escrituras. Estamos llamados a ser solícitos, a ser diligentes. Es necesario tener una franca disposición para ser instruidos. Hay quienes no quieren dejarse instruir. No quieren ser enseñados por el pastor o por otros hermanos. Hay quienes no quieren. Ya ellos están en un plano superior y se la saben todo. Y a veces llegan a un lugar nuevo y ya ellos quieren ser los que van a empezar a enseñar allí, ¿no? Llega y siéntate. Que tú acabas de llegar, no sabemos quién tú eres, ni te conocemos. Y hay un orden aquí establecido, tú debes respetar ese orden. Y después, si tú sabes y tú eres un creyente y todas esas cosas, llegará el momento en que Dios permita que tú también puedas enseñar, si así Dios lo quiere. Porque la nueva naturaleza del creyente se corresponde con la naturaleza de Cristo. Dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Así que la nueva naturaleza nuestra se corresponde con la de Cristo. Hablar la verdad garantiza la unidad. Nosotros tenemos que hablar la verdad, porque eso va a ser el bien para la unidad. Pero si usted habla el error, si usted habla mentiras, cosas que no están en las Escrituras, usted está dividiendo la iglesia. Usted está haciéndole daño a la iglesia. Y estamos llamados a hacer bien de la iglesia, a hacernos bien los unos a los otros. No piense que eso no puede pasar. Ha pasado en la historia y sigue pasando. Por tanto, tenemos que estar preparados cuando eso pase. Nosotros mismos tenemos que hacerle frente cuando alguien viene y con mansedumbre y con respeto decirle, hermano, espérate, yo creo que tú estás confundido, vamos a aclararte. Y si no entiende la aclaración, entonces usted debe decirle al pastor, este hermano yo lo veo confundido en este tema. Hable con él a ver si usted lo puede aclarar, ayudarlo a entender. Porque si usted lo deja, y ya, ¿sabe qué pasa? Cuando viene a ver, hay 10 que él le ha metido esas ideas en la cabeza y los ha confundido y están mal. 10 que se dejaron porque no estaban en una relación vertical con Dios de una manera correcta, no era una relación firme y se dejaron confundir. Quiera Dios que no sea así en medio nuestro. Preservar la unidad es tan importante que no poder superar las diferencias, los desacuerdos, incluso las ofensas de manera correcta, no solo será un estorbo para tu desempeño personal, sino que será un freno para el bien del cuerpo. Y esto estorba la adoración. Así que la unidad es importante. Tenemos que preservarla por el bien de la iglesia. Y esto va a ser de beneficios para todos, va a ser de beneficio para ti y va a honrar y va a dar gloria al Señor. Fíjese, cuando hay estas fricciones y no se resuelven, hasta nuestras oraciones tienen estorbo. Nuestra adoración no está siendo consecuente con lo que dice la Escritura. Dice la Biblia, si yo tengo algo contra ti y vengo a presentar mi ofrenda, déjalo ahí
Ve primero y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Es decir, que si hay problema, nosotros tenemos que solucionar el problema. No podemos dejarlo y ponernos de acuerdo para que todo pueda funcionar bien. Preservar la individualidad de cada miembro. Estar unidos no quiere decir ser iguales, ¿ok? No quiere decir ser iguales. Romanos 12, el verso 4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros, los ojos, la nariz, los oídos, las manos, los codos, los pies, los riñones. Tenemos muchas partes que constituyen nuestro cuerpo. Ahora, cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una función. Pero somos un cuerpo, hermano. Un solo cuerpo en Cristo. Así que la iglesia, aunque está constituida por muchos miembros, es un solo cuerpo en Cristo. Aquí no hay dos cuerpos. Aquí no hay un cuerpo de diácono tampoco, que algunas iglesias dicen, no, el cuerpo de diácono se va a reunir. No, la iglesia es un solo cuerpo. Un solo cuerpo somos nosotros. Y tenemos que preservar la individualidad de ese cuerpo. Dios nos ha puesto funciones diferentes y cada uno en su función. El valor de la individualidad, 1 Corintios 12, del 12 al 14 dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo es uno, pero no es un solo miembro. Tiene muchos miembros, ¿ok? Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy de cuerpo, por eso no será de cuerpo. El pie no puede decir eso. Todos los miembros del cuerpo son importantes. Todos los miembros del cuerpo son importantes. A veces nosotros decimos, no, porque todos son importantes. Los pies son importantes, las manos son importantes. Piense usted ahora sin manos. Y puede ser que alguno pueda coger habilidades y hacer, pero siempre va a ser más malo que si usted tiene las manos. Ya eso es por una cuestión, un accidente o algo que sucedió y que usted está imposibilitado de un brazo. Y bueno, uno se las agencia y sigue adelante. Pero si usted tuviera los dos brazos sería mejor. Si usted tuviera sus piernas originales y no una de hierro, como hay personas que a veces y están resolviendo. Pero si fueran las piernas, seguro que sería más cómodo y sería mejor. Todos los miembros entonces son importantes. Nosotros no podemos decir no, porque aquí lo más importante somos nosotros. Yo soy más importante, fulano y fulano. Aquí todos somos iguales delante de Dios. Todos tenemos la misma importancia y todos estamos llamados a servirnos los unos a los otros, sirviendo con dones diferentes. Dice 1 Corintios 12, 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, sirviendo con dones diferentes, porque es Dios quien nos ha puesto ahí en el cuerpo. Y todos somos iguales, todos somos importantes, porque Dios entendió que debíamos estar ahí en el cuerpo, independientemente del don que cada uno de nosotros tenga. Y si Dios lo entendió así, es porque es bueno. Si Dios te puso ahí, no soy nadie para decir que tú no eres necesario o que eres irrelevante. Esto es cuestionar la sabiduría de Dios, según lo que dice 1 Corintios 12, 18. No estamos para eso. En la unidad que propone el texto, no se viola la individualidad de los miembros. No se viola esa individualidad. Es decir, que nosotros somos seres diferentes, pero si Dios está en cada uno de nosotros, entonces puede haber unidad. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir que según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo ha de edificarse, ha de hacerse bien. Pero dice que esto pasa en amor. Esa edificación tiene que ocurrir en amor. No es a la fuerza. No es con odio. No es con rencilla. No, es con amor. Es decir que el amor es bien importante para eso.
dice el texto que leímos, dice bien concertado, y es la palabra griega zumbilazo, dice, cobra sentido cuando se trata de elementos individuales que se vinculan para funcionar. Fíjese, elementos individuales que se vinculan para funcionar. Ahora, fíjese, no pudiéramos caminar sin ligamentos o funcionar sin articulaciones. Este cuerpo no puede funcionar sin eso. Es decir que los ligamentos son importantes también, las articulaciones, todo eso es importante. Aquí hay hermanos que son médicos que pudieran explicar esto mucho mejor. Debemos ver las individualidades como oportunidades y no como impedimentos. Ahora, que hay retos en medio de esas individualidades, lo hay, porque venimos de trasfondos diferentes, culturas diferentes, educación diferente, economía diferente, y todas esas cosas pueden ser barreras que puedan levantarse, pero no debiera, porque si nosotros estamos en Cristo, todos somos iguales, y lo que tenemos que hacer es, a pesar de nuestras individualidades, nosotros tenemos que funcionar en Cristo y en el amor de Cristo, buscando la honra y la gloria de Cristo. Ahora, no creyéndome yo, no, porque yo soy cubano. Nosotros somos de una raza diferente, ¿me entiendes? Nosotros somos mejores. Somos de los mejores del mundo, quiero decírselo. Eso es orgullo, hermano. No, porque tú eres, no sé, americano. No, nosotros sí. No, los cubanos somos mejores que ustedes. No. Todos somos iguales en Cristo. No, porque yo tengo tal posición social. Imagínate. Y tú eres un trabajador de una compañía. Yo estoy en mi casa todo el día, ya no tengo que trabajar. Eso no debe de crear una fricción que nos permita que no podamos nosotros edificarnos mutuamente. Al contrario, tenemos que ir por encima de esos criterios. Porque nosotros estamos en Cristo, hermano. Y Dios es mayor que cualquiera de esos criterios que nosotros podamos tener. Dice que se ayuda mutuamente. Una articulación sin amortiguación no es funcional. Y si no, trate de caminar con una rodilla sin menisco o deje el motor de su carro sin aceite, sin duda se fundirá. Hierro con hierro, dice la Biblia, se abusa. Así que dice que se ayudan mutuamente. Cada cosa en el cuerpo tiene su función. Entonces nosotros debemos como iglesia funcionar también de esa manera. Lo segundo, perseverar en el amor. El verso 15 nos dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, dice, siguiendo la verdad en amor. Estamos llamados a crecer en el amor. Tenemos que amarnos los unos a los otros. La Biblia nos manda a amarnos los unos a los otros. Jesús nos llamó a amarnos los unos a los otros. Ahora, dice, el amor no es un sentimiento, es mucho más, es un vínculo, es el vínculo perfecto. Dice la Biblia eso en Colosenses 3:14. Dice ahí que el amor es el vínculo perfecto. Así que por eso tiene que haber amor entre los miembros del cuerpo para que cada miembro pueda funcionar de una forma correcta. El amor es como el aceite, como el amortiguador que va a hacer que las fricciones puedan ser eliminadas. Entonces debemos tener amor. El amor es el vínculo perfecto. Para ir edificándose en amor, dice Efesios 4:15, estamos llamados a edificarnos en amor. El amor hace bien al cuerpo. Los unos a los otros, es decir, en amor los unos a los otros. Esta expresión se usa 59 veces en el Nuevo Testamento. Es interesante que esta manera de vincularnos es muy llamativa. Desde Jesús, que dijo a sus discípulos, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Eso está en Juan 13:14. Necesitamos la escuelita de los unos a los otros. No somos iglesia por cuenta propia, no. Y si Dios nos ha puesto en la iglesia, es ahí a donde Él quiere edificarnos. Los cristianos de Facebook, los cristianos por cuenta propia, los cristianos sin pastor, los cristianos sin cabeza, necesitan de la iglesia. No en las convenciones ni en los conciertos. Dios ha prometido edificarte a ti, sino en la iglesia.
Es el lugar donde Dios te va a hacer el mayor bien a ti. Porque aquí Él manifiesta su presencia de una manera totalmente diferente. Hoy en día hay cristianos por cuenta propia que no quieren ser parte de ninguna congregación, de ninguna iglesia. Ellos quieren vivir su vida a su manera y son más cristianos que nadie. Pero Dios no solo nos ha salvado, sino que también nos ha llamado a vivir comprometidos. Y el que ideó la iglesia y la iglesia local no fuimos nosotros, es Dios en su palabra. Por tanto, estamos llamados a pertenecer a la iglesia. Estamos llamados a congregarnos, a no ser cristianos por cuenta propia, a no ser cristianos solo de Facebook. Hay cristianos hoy en día de Facebook. Hay teólogos de Facebook, son los que más saben, déjeme decirle, y son ofensivos también. Tú no los puedes tocar porque cuando los tocas y ya ellos se ven, te encienden, te van para arriba con todo, empiezan a ofenderte y a cuestionarlo todo. Sin embargo, tú cuando lo oyes dices, esta gente parece que son los más sabios de todos. Todos necesitamos de la escuelita de unos a los otros. Sé que eso no es muy agradable para muchos, pero Dios tiene tantos muy especiales con nosotros. Tiene un trato muy especial con nosotros, sus hijos, cuando en el trato con otros somos ejercitados en la paciencia, en la humildad y en el amor. ¿Sí? Ahora yo voy a leerles aquí. Como dije, hay más de 59 veces en el Nuevo Testamento esta expresión, los unos a los otros. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver como iglesia y aprenderlo, hermano. No somos independientes, como dijimos. Tenemos individualidades, pero como iglesia somos parte de un cuerpo. No somos independientes. Por tanto, tenemos que pensar en los unos a los otros. Y a veces nuestras acciones afectan a otros. Entonces nosotros tenemos que, antes de hacerlas, tenemos que pensar. Porque tenemos que buscar el bien de los otros, del bien del cuerpo al que nosotros pertenecemos. Dice así, estén en paz los unos con los otros. Marcos 9:50. Como yo os he amado, así también se amen los unos a los otros. Juan 13:34. Ámense los unos a los otros. Romanos 13:8. Y aparece eso más de 10 veces en la Biblia. Acéptense los unos a los otros. Romanos 15:7. Amonéstense los unos a los otros. Romanos 15:14. Salúdense los unos a los otros. Romanos 16:16. Cuídense los unos a los otros. Primera de Corintios 12:25. Es decir, que estamos llamados a cuidarnos los unos a los otros. Estamos llamados a velar el uno por el otro. No como Caín, que decía, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? A veces hay muchos Caín en la iglesia de hoy. Pero no estamos llamados a ser como Caín. Caín estaba equivocado. Caín estaba equivocado. De hecho, Caín pecó al hacerle daño a su hermano. No seamos como Caín. Estamos llamados a cuidarnos. Sírvanse los unos a los otros. Gálatas 5:13. Sírvanse. ¿Que yo tengo que servirle a otros? Sí, dice eso la Biblia aquí. Sírvanse los unos a los otros. No se muerdan ni se devoren los unos a los otros. Gálatas 5:15. Lleven los unos las cargas de los otros. Gálatas 6:2. Ayúdense. Sean amables los unos a los otros. Efesios 4:32. Es decir, que unos con otros debemos ser amables, debemos ser respetuosos. No debemos tratar mal al hermano. O de una forma que lo podamos herir, menospreciar. A veces hacemos cosas así. Cuando las hagamos tenemos que pedir perdón, arrepentirnos y hablar con el hermano también. Lo que haya que hacer, hay que hacerlo. Estamos llamados a hacerlo. Pero Dios nos manda a ser amables los unos con los otros en Efesios 4:32. Perdónense los unos a los otros. Sean benignos unos con otros. Efesios 4:32 también. Sométanse los unos a los otros. Efesios 5:21. No se mientan los unos a los otros. A veces nosotros decimos, no, mentiras piadosas. Es mentira. No se mientan. La Biblia nos llama a no mentirnos los unos a los otros. Hay que decir la verdad, hay que decirle en amor. Pero hay que decir la verdad siempre. Y hacerle frente a la verdad. Así que no debemos ser ecos de mentira, porque eso está engañando a alguien. Usted está engañando a alguien, quien quiera que sea. Nosotros los cristianos
No debemos mentirnos los unos a los otros, ni a los inconversos tampoco. En su trabajo no le mienta a su jefe. No, ande siempre con la verdad. Diga la verdad, cueste lo que cueste. Sopórtense los unos a los otros. Colosenses 3:13, tenemos que soportarnos. Porque como dijo ahorita, nuestro temperamento, nuestro carácter son diferentes. A veces tenemos que aprender a soportarnos. Enséñense y amonéstense los unos a los otros. Colosenses 3:16. Aliéntense los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Edifíquense los unos a los otros. Primera de Tesalonicenses 5:11. Exhórtense los unos a los otros. Hebreos 3:13. No se quejen los unos a los otros. Santiago 5:9. Oren y confiesen sus pecados. Santiago 5:16. Sean hospitalarios los unos a los otros. Primera de Pedro 4:9. Tenemos que ser hospitalarios, hospedadores con nuestros hermanos en la fe. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En Efesios 4:2 es imposible, dice, soportarnos si no nos amamos. Soportar es ponerse debajo, es sostener para que no caiga. Si tú eres de los que no aguantas el primer golpe, prepárate para ser herido. Nosotros tenemos que estar preparados para soportarnos los unos a los otros. Porque como somos humanos y todavía queda en nosotros el pecado remanente, siempre vamos a fallar. Tenemos que tratar de no fallar. Pero cuando falles, reconócelo y busca la paz con el hermano. Reconcíliate. Si tienes que pedir perdón, pídelo. Pídele a Dios que te ayude a vivir de esa manera. Si tú eres de los que no aguanta el primer golpe, vas a ser herido. Los cristianos supersensibles a menudo reciben pruebas muy diversas. Si tú eres de los que brincan fácilmente cuando te pisan el callo, prepárate para recibir la lección de quien menos lo esperas. Es decir, que nosotros tenemos que estar preparados porque cualquier hermano, en un momento, a lo mejor ese hermano está en un mal momento y uno puede tener y recibir un maltrato y uno sentirse ofendido. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacernos bien los unos a los otros, hermanos, a pasar eso, a perdonar a ese hermano, a buscar la solución de una manera sabia y correcta, que glorifique y honre el nombre de Dios. Tercer y último lugar, y esto es sencillo, enfocarse en el crecimiento. Estamos llamados como iglesia, como cuerpo, a enfocarnos en el crecimiento, es decir, en la madurez. Ahora, la parte de la unidad que depende de Dios no va a fallar. La parte esa que depende de Dios no va a fallar porque ya nosotros estamos en Cristo. Y estamos unidos a Él, somos parte de su pueblo, de su familia, de su nación. Estamos unidos a Él por el sacrificio, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y eso no tiene vuelta atrás, hermano. Así que esa parte está garantizada, pero la nuestra sí puede debilitarse, porque hay una parte de la unidad en la que nosotros somos responsables de cuidar y de cultivar. Y es esa cuando hay un problema entre nosotros. Tenemos que solucionarlo de la forma que Dios establece en su palabra. La parte del amor que concierne o depende de Dios es segura. Ya Él completó su parte, pero nosotros somos responsables de permanecer en su amor. Estamos llamados a permanecer en su amor. Estamos llamados a crecer en amor. Me llama mucho la atención. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo reconoce a esta iglesia y le dice que ellos amaban grandemente. Pero le dice después que crezcáis más y más en amor. Es decir, que abundéis más y más en amor. Es decir, que a pesar de que él reconoce que era una iglesia amorosa, que él lo sabía porque se había expandido por toda aquella región y había oído hablar de ellos, del amor que ellos tenían, le dice, espérense, no se descuiden. No han llegado a la meta. Dice, crezcan aún más en amor. Le hace un llamado a seguir procurando el amor y perfeccionando el amor. Nadie puede pensar, ya yo amo lo suficiente. No, si tú estás pensando así, tú estás equivocado. Tú no has entendido el amor de Dios. Nosotros estamos llamados
a amarnos más. Y la Biblia nos anima y nos llama a crecer cada día en ese amor, a cultivar ese amor los unos por los otros. Así que la parte nuestra es esa, es amarnos a pesar de nuestro temperamento, de nuestro carácter, a pesar de nuestros defectos. Es poder amarnos por encima de ello. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo es la meta de todo creyente. La iglesia es el contexto donde esto es posible en un ambiente de unidad y amor. Así que ahí es donde nosotros podemos llegar. Esa es la meta. Esa meta nosotros no la vamos a alcanzar aquí, pero es a la meta que nosotros debemos estar aspirando. Es la meta que debemos anhelar, llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí llegaremos cuando seamos glorificados. Pero mientras estamos aquí, debemos anhelar esa meta. Debemos procurar esa meta. Un cristiano maduro, una familia madura, una iglesia madura. Eso es lo que Dios quiere. No quiere otra cosa eso. Estoy seguro de que todos queremos que nuestra iglesia crezca, pero creciendo tú serás de bien a otros. Es decir, si tú creces espiritualmente, tú vas a ser de bien a otros. Tú vas a ser de bien para esta iglesia. Tú vas a engrandecer el nombre de Dios. Tú vas a estar glorificando el nombre de Dios, no solo de labio, sino en hecho y en verdad, porque estás creciendo verdaderamente. Es tarea nuestra parecernos más a Cristo y mientras tanto llevar a otros a ser parte de la familia de Dios. Nosotros tenemos que parecernos a Cristo, hermano. La pregunta es, ¿te pareces tú a Cristo? ¿Es Cristo el modelo al que tú quieres parecerte? ¿O tú te quieres parecer a uno de los artistas de Hollywood? ¿A alguien de esas personas? ¿Tú te quieres parecer a ellos? ¿Esos son los modelos que tú persigues? Todos esos modelos son equivocados, quiero decirte. Nadie como Cristo. Y si tú eres un creyente y tú tienes una relación con Él verdaderamente, tú no vas a querer parecerte a ningún artista de Hollywood, ni a ningún deportista, por bueno que sea. Tú vas a querer parecerte a Cristo, porque eso es lo que Cristo enseña, que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros podamos tener la imagen de Cristo. La mayor razón por la que nosotros podemos permanecer unidos y en amor es porque le pertenecemos a Él. Él ha de ser el mayor incentivo. Eso, hermano, debe motivarnos a nosotros a querer permanecer en amor. No otra cosa, sino eso, el que nosotros le pertenecemos. ¿Y por qué nosotros le pertenecemos a Cristo? ¿Por qué le pertenecemos a Él? Porque Él ha obrado el sacrificio perfecto en favor nuestro. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque tú estabas sin esperanza. Tú estabas sin Dios en el mundo, dice el pasaje. Pero en Cristo tú has sido hecho cercano por su sangre, por su sacrificio. Y esa debe ser una razón suficiente para querer vivir para Él, para darle la gloria, para querer vivir en unidad, para querer manifestar el amor cristiano a otro. Sencillamente por lo que Él ha hecho en nuestro favor. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Judíos y gentiles, un solo cuerpo, un solo pueblo, una sola nación. Y nosotros aquí, eso es lo que somos, parte del pueblo de Dios, por su sacrificio, porque estamos en ese sacrificio. Y esa debe ser la motivación para nosotros querer vivir para su gloria y obedecer sus enseñanzas. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia mostrado hoy en la cruz del Calvario. Gracias por
habernos redimido. Y ahora, Señor, queremos rogarte que tú nos ayudes como iglesia para que nosotros podamos preservar la unidad de esta iglesia local, para que todos podamos sentirnos responsables, Señor, de buscar la unidad y de luchar contra el error, Señor, y la herejía. También, Padre, ayúdanos a amarnos los unos a los otros como tú enseñas en tu palabra. Y permite que de esta manera podamos hacernos bien al cuerpo, podamos edificarnos y podamos ayudarnos a crecer y a madurar los unos a los otros. Y a la misma vez, oh Señor, permite también que nosotros podamos honrarte y darte la gloria a ti siempre. Permite que nosotros podamos ser creyentes verdaderamente maduros, que te honran, Señor, que viven centrados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes obedientes. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.